Listo, vamos entonces a comenzar. Aló, buenas tardes. Por favor, vamos a comenzar. Bien, entonces, continuando con la charla que traíamos al final de la mañana, pues digamos que me gustaría mencionar y profundizar un poquito en las consecuencias, algunas consecuencias del uso de concepciones individualistas de la idea de psique, de los modelos de ser humano desde el punto de vista psicológico, pues que son es una determinación central dentro de un modelo, dentro de una apuesta pedagógica, digámoslo así, ¿no es cierto? Hay algunos de los modelos más significativos que circulan en los discursos o que, digámoslo así, engranan en las propuestas pedagógicas, son el modelo de la teoría freudiana o el de las relaciones objetales, la perspectiva rogeriana de la autoestima, las disquisiciones de los esquemas cognitivos, pues que hacen parte del modelo piagetiano. Un poco lo que vale la pena señalar, pues uno, que reproducen el modelo moderno individualista de sujeto, que no es ni muchísimo menos universal, como decíamos esta mañana, ¿no es cierto? Lo segundo es que mantiene naturalizada esa concepción individualista. Y en tercer lugar, que esos modelos son funcionales también a sistemas a propuestas o modelos sociales y culturales neoliberales insolidarios, o sea, digamos de alguna manera son modelos que la modernidad construyó de manera funcional a un modelo económico vigente, ¿no es cierto? De acuerdo, que nos referíamos con las categorías, hablando del discurso del déficit, a eso mismo. Sin lugar a dudas, la verdad es que definitivamente yo sí creo que creo que su pregunta es muy pertinente, porque tenemos una serie de retos muy concretos en el sentido de cómo hacer más, y cómo darle más peso, revertir la tendencia, lograr un desarrollo diferente. Y bueno, yo creo que hay situaciones nuevas en el mundo. Sin lugar a dudas, digamos, la forma de terrorismo que plantea el Estado Islámico y la incidencia que está teniendo en países del primer mundo, ¿no es cierto? Inclusive en términos de tener ese es un escenario que hace pensar las cosas de manera diferente, digamos, la necesidad de generar vínculos, otro tipo de vínculos. Yo creo que esta sí es una sociedad muy desarraigada, y yo creo que esto digamos, son síntomas de ese individualismo exacerbado, esa dificultad para generar una vinculación a una comunidad de pertenencia. Es un hecho que los muchachos muy rápidamente salen de las familias, los vínculos con las familias de origen son distantes, lejanos, muchas veces inexistentes. O sea, hay una serie de cosas de ese estilo que son preocupantes y que están relacionadas, por ejemplo, con las relaciones que esos muchachos empiezan a tener con prácticas políticas como las del Estado Islámico y cosas de ese estilo. Es un hecho que, digamos, no solamente en las sociedades antiguas, las personas, Philippe Arié muestra en ese libro que tiene él, que se llama La infancia y el antiguo régimen, él muestra cómo hubo una época en la cual los seres humanos no encontrábamos una forma de narrar, una narrativa identitaria que no estuviera vinculada a nuestra propia comunidad. O sea, necesitábamos hacer parte de una comunidad para tener una identidad. Hoy en día nos han invitado, o sea, venimos siendo invitados a narrarnos en una narrativa que rompe con todos los lazos sociales, máxime en la identidad masculina, ¿no? La identidad masculina es una identidad de ruptura, desarraigada, ¿cierto? Donde ser un adulto es haber roto con los lazos emocionales de la propia historia. Entonces, pues, definitivamente podríamos volver a esto, o sea, podríamos preguntarnos cómo revertir la tendencia
porque yo creo que tiene que haber escenarios familiares, no pueden ser solamente escenarios educativos, donde se reconsideren los vínculos familiares en una forma diferente, mucho más, es decir, mantener esa idea del lazo comunitario. Muy importante me parece esa idea de contar con el otro o reconocer al otro, eso creo que es clave. Ya te doy la palabra. Me parece que sí también, o sea, la invitación a los modelos cooperativos y colaborativos en el aula puede contribuir muchísimo, porque si ustedes ven, los muchachos fácilmente pueden proponer dinámicas de cambio inclusive en la familia. Uno lo ve, por ejemplo, en el campo del medio ambiente, en el campo de la salud. Los muchachos pueden llegar con discursos distintos a interpelar la familia, ¿no es cierto? O sea, también pueden interpelar la familia desde prácticas colaborativas, ¿no es cierto? No sé qué experiencia, digamos, porque no conozco el detalle de la dinámica familiar en Neiva, pero en Bogotá pasa con frecuencia que los muchachos están solos haciendo tareas, que quienes van a recoger los boletines, o que nadie recoge un boletín de notas, o que quien tiene alguien que trabaja en su casa manda a esa persona que lo recoja, que los muchachos llaman a las líneas de ayuda a decir que están solos, que quieren hablar con alguien. Es decir, hay dinámicas familiares de mucho desapego, de mucha negligencia, si se quiere, ¿no es cierto?, que deberían poder cambiar, definitivamente. Bueno, voy a tratar de hablar un poquito de estas dos experiencias en las que yo he trabajado, que son comunidades de aprendizaje o comunidades colaborativas y grupos de escritura a partir de conversaciones en curso. Digamos, esas son dos experiencias en las que yo he trabajado en la universidad, sobre todo, ¿no? Yo les traje, a propósito de eso, y les voy a dejar 13 lecturas complementarias. Una es precisamente sobre comunidades de aprendizaje, que es un tipo de trabajo en el que se ha profundizado muchísimo en el último tiempo, se ha experimentado. Y también les traje, una lectura un poco más avanzada sobre el construccionismo social, para quienes ya tengan un poquito más de bagaje, pues puedan profundizar un poco más. Lamentablemente ambas en inglés, pero se las voy a dejar. Bueno, bien, avancemos un poquito, entonces si quieres pasemos a mirar. Aquí tenemos también les tengo, además de esas dos lecturas complementarias que les traje dos referencias más, una que es específicamente de pedagogía colaborativa en el nivel superior, en la educación superior, que es un libro completo muy interesante de un autor que se llama Brophy. Aquí tenemos, lo que se entiende por una comunidad de conocimiento o una comunidad de aprendizaje, que un poco, frente a la idea de cómo revertir, o sea, empezar a generar comunidades de aprendizaje, ¿no? Lo que les decía esta mañana, una de las referencias adicionales que les traigo es una referencia sobre la psicología social de la escuela y experiencias de aprendizaje colaborativo en el aula primaria. Olimpiadas, equipos multiculturales, o sea, todas estas alternativas de varios autores muy interesantes, ¿no? Bueno, entonces, de alguna manera, pues por supuesto, y aquí está involucrada la afectividad, en el sentido de que estas estrategias funcionan siempre y cuando haya comprometida una motivación, una pasión, ¿cierto? De otra forma esto no funciona. Y por eso, de alguna manera, no se trata de mirar solamente lo emocional, pero lo emocional sino que lo emocional involucrado con la propuesta de aprendizaje colaborativo. Una comunidad de aprendizaje es una comunidad apasionada, en últimas, ¿no es cierto? ¿Sí? Y apasionada, pues, en el sentido griego de tener de un patos por el conocimiento, ¿no es cierto?, por el saber. Sí. Perdón. Ok. Sí, también te puedes pasar para acá si quieres. Bueno,
Entonces decía que una comunidad de conocimiento o de aprendizaje es una comunidad apasionada, en el sentido de que tienen un proyecto, ¿cierto?, que los apasiona, que los compromete, que los mueve, por el cual trabajan. Yo no sé con quién hablaba esta mañana sobre la investigación y lo que hablábamos es justamente que investigación hace el que tiene una pasión por una pregunta, por un problema, ¿no es cierto? De resto no. O sea, la investigación es una tarea exigente, demasiado, sí, o sea, que exige mucha disciplina, mucha constancia, ¿no es cierto? De manera que sobre todo hay que tener pasión por querer resolver una pregunta, un problema, etcétera. Bueno, entonces los autores definen la comunidad de aprendizaje o la comunidad de conocimiento como una comunidad de pares, esto es muy interesante, cuya intención es la construcción individual. Y aquí es muy importante, por ejemplo, cuestiones de género, cuestiones de etnia, cuestiones culturales, cuestiones sociales, que, digamos, hay que poder manejar a través de esos grupos de pares. Porque los grupos de pares digamos, busca que esos grupos tengan diferencias desde todos esos puntos de vista que he mencionado. Y que yo pueda reconocer al otro o a la otra como mi par, ¿no es cierto? Por encima de diferencias sociales, étnicas, de género, etcétera. También, digamos, estas comunidades colaborativas son comunidades que, digamos, a los que se invita a escribir, y sobre eso vamos a hablar, y en ese sentido la idea desde el comienzo de que cuando uno escribe, escribe para otros. Eso es algo muy importante y creo que es un proceso muy formativo tener un equipo, un grupo de interlocutores que son capaces, digamos, que tienen como compromiso leernos, ¿no? Fíjense que esto inclusive en términos de trabajo, de equipos entre nosotros puede ser muy interesante, la posibilidad de tener otro que nos lea, ¿no? Eso es algo muy interesante. Pero sobre todo, y esto es muy importante, noten que, digamos, a nivel universitario, inclusive mi experiencia es que es posible hacer un texto a varias manos, no necesariamente textos diferentes, sino que es posible si mi experiencia ha sido que en general, digamos, para generar grupos multiculturales o grupos con enfoque diferencial, la intervención del maestro es importante, ¿no es cierto? Es decir, el maestro debe decir, bueno, voy a organizar estos grupos, ¿no? Porque la tendencia de los estudiantes es a los que nos va bien, entonces, o a los que somos vecinos y vivimos en el mismo barrio, o a los que hacemos esto o aquello. Entonces, ¿cómo lograr generar grupos multiculturales? El maestro, pues, debe poder intervenir un poco en eso. En la universidad, con frecuencia, lo que yo he hecho es proponerle a los estudiantes que se agrupen según preguntas o temas de interés, según afinidades por intereses. Eso lleva a que mucha gente que no se conocía ni se ha hablado nunca terminen en un mismo grupo. Por supuesto que nadie puede estar obligado, pero en general las personas aceptan la invitación que uno les hace, con muy pocas excepciones, pues sobre todo porque son comunidades de interés, ¿cierto? Y luego entonces un primer paso es generar una estructura del texto de manera que a cada uno de los miembros del grupo se le pueda asignar una parte de ese texto. De manera que el texto final sea el resultado de un trabajo colaborativo en donde los miembros del grupo se leen mutuamente con el fin de producir un texto final que es un solo texto, pero con la participación de todos. Es decir, no hay quien simplemente se ponga a tomar del pelo o a mirar para el techo mientras los otros trabajan. La idea no es esa, ¿no? Bueno, por otro lado, entonces, de alguna manera, como a través de la comunidad de escritura, también yo hablaba de comunidades escriturales, o digamos, tomar conciencia de lo que implica la interdependencia, ¿no es cierto? O sea, el texto es mejor o peor con base en el aporte de cada uno de los integrantes del grupo. No nos sirve tener una parte muy buena y una segunda parte muy mala, ¿no es cierto? O sea, la calidad del texto hay que mantenerla a lo largo de todo todo su desarrollo, y entonces en ese sentido, cómo generar ese proceso
de interdependencia, o sea, conciencia, digamos, ¿cierto? Responsabilidad en ese sentido, ética también. Por supuesto que eso hace que, digamos, se cambie mucho la imagen del investigador solitario, del genio solitario en el laboratorio, ¿no es cierto? Y se cambie por esta idea de las comunidades que son productivas, ¿no? Digamos, esto da un sabor a las comunidades de conocimiento, a las comunidades de aprendizaje, ¿no es cierto? No sé si quieren comentar algo, de pronto presentar alguna experiencia que quieran compartir. Bueno, no, sobre ese punto no sería yo capaz de, prefiero no expresarme. Perdón, o sea, lo que sí pienso es que incluso el construccionismo social en cuanto a trabajar, digamos, de una manera más holística a la persona, de forma que podamos abordar no solamente digamos, la racionalidad, sino también la dimensión emocional, ¿cierto? O sea, o lo que usted menciona como el ser sentipensante, ¿cierto? Me parece que el construccionismo ha desarrollado una serie de estrategias interesantes, digamos. Aquí la pregunta es cómo podemos revertir la lógica individualista, es la pregunta que nos ha acompañado, y no necesariamente o exclusivamente las estrategias, aunque claro que las estrategias siempre son necesarias cuando uno tiene un fin de cambio, un fin de intervención, un fin de transformación, un fin práctico, digámoslo así, ¿no es cierto? Que es en todo caso de alguna manera una dimensión de la pedagogía, porque hay una intención de acompañar una transformación. En ese sentido, por ejemplo, todo el enfoque apreciativo, que es apreciar, digamos, que se basa en la apreciación, que es una forma emocional de reconocimiento del aporte del otro, que necesariamente, o sea, que debería ser parte del proceso colaborativo, porque el proceso colaborativo no es meramente racional, ¿cierto?, sino que es la construcción de una comunidad solidaria y en ese sentido una práctica también de la apreciación de la dinámica de construcción colectiva. Y por supuesto lo que hablábamos, mencionaba yo esta mañana en términos de el desarrollo de prácticas generativas es muy importante, porque permite precisamente articular los distintos, digamos, niveles que están presentes en la comunicación, desde la construcción racional hasta la apreciación emocional de la contribución del otro. Y hacer prácticas de eso, digamos, es indispensable. Esto es necesariamente un ejercicio práctico, necesariamente. Hay que pasar a ese nivel, ¿sí? Ahora, digamos, yo creo que podemos aprender de religiones existentes. A mí me parece que hay mucho que aprender, pero es mi posición muy personal, del budismo. O sea, me parece que el budismo tiene muchísimo que enseñar, por ejemplo, para la reconciliación, que es un reto que tenemos como cultura, por decir, ¿cierto? Es decir, definitivamente, entre otras cosas, ¿no? Pero yo diría que no estaría yo convencida o no sé, no se me ocurre pensar en que de aquí se derive la construcción de una religión nueva, una cosa así, pues, pero no sé, es mi punto de vista muy personal, sin ser yo una especialista en este campo. ¿De acuerdo? Sí, y me parece muy interesante porque su reflexión, lo que es interesante es que es desde lo local, no, porque a veces cuando hablamos de transformación o de cambio, siempre nos movemos en el nivel macro, donde las transformaciones no dependen de nosotros, sino que implican unas dinámicas, unas macrodinámicas sumamente complejas. ¿Ah? Que lo haga el gobierno. Eso es, sí, exactamente. Ya le doy la palabra, profesora. Pero entonces, me parece muy interesante, conectando con lo que decía Violeta esta mañana, pensar en el conocimiento local, en apuntarle a las transformaciones de los niños en su familia. Es decir, no es deleznable para nada lo que los niños empiezan a hacer como nueva generación, a nivel de las familias, en términos de lo ambiental, en términos de la salud, en términos del consumo, no es deleznable de ninguna manera. Y digamos, la pregunta es
si nos ponemos a esperar que se den los cambios macro o si le trabajamos a revertir unas lógicas en lo local que definitivamente son escenarios posibles, ¿no? Que no es lo único, por supuesto, pero desde la educación esto me parece que va directamente dirigido a la idea de revertir estas prácticas. Ahora, yo estoy de acuerdo con que cuando trabajamos sobre problemas o sobre preguntas, muchas de las, incluso los procesos emocionales son semejantes, no importa si el proyecto es en ingeniería o en ciencias sociales, o sea, la pasión que está asociada al intentar resolver la pregunta. Yo diría que definitivamente la creación, los procesos creativos, sean en campos sociales o en campos tecnológicos, van acompañados de muchos procesos de satisfacción emocional que definitivamente no son materiales, o sea, y no pueden serlo. Así muchas veces incluso terminen terriblemente distorsionados por el hecho de que lograr exitosamente una solución para un problema pueda redituar muchísimo dinero. Sí, entonces para seguir un poco, digamos, insistiendo en que sobre todo aquí la experiencia de la escritura colaborativa, ¿no es cierto?, pues de alguna manera es una invitación a mantener conversaciones desplazadas en el grupo, o sea, ¿cierto? Es decir, escribir para otros es tener una conversación desplazada, aprender a tener un interlocutor imaginado con el que uno trabaja o para quien escribe, ¿cierto? Y cómo aprender a ser un interlocutor justamente que haga un ejercicio meticuloso de búsqueda de conexiones débiles entre las distintas ideas y hacer un ejercicio crítico recíproco. Eso, digamos, aprender a hacer eso con un elemento adicional que vamos a ver, digamos, sigamos. A la siguiente. Esa no, pasemos la que esa ya la habíamos. Bueno, entonces, digamos, este es un poquitico una ampliación de lo que implica leer a otro, ¿cierto? En primer lugar, cómo lo que yo escribo depende de cómo lo interpreta otro. Aprender a hacer eso, ¿no es cierto? Ese ejercicio es muy importante, sobre todo porque hay que tener en cuenta que siempre que escribimos para una revista especializada nos van a leer otros, nos van a interpretar otros, ¿no es cierto? Y en ese sentido es un proceso de entrar en una comunidad, ¿no? Bueno, por otro lado, y es muy importante, aprender a experimentar la tradición a la cual nos estamos integrando, que eso es un elemento, digamos, que muchas veces no nos muestran cuando estamos siendo estudiantes, sino más bien, digamos, o sea, es anticiparlo. ¿Qué significa entrar a ser parte de una tradición? ¿No? Y por otro lado, de alguna manera, es también una forma de socialización, o sea, muy importante, a nosotros nos resocializan muchas veces, ¿no es cierto?, incluyendo la pareja, los hijos, etcétera. ¿Cómo generar un proceso en el que nos podamos resocializar, cierto? Ese es un elemento muy importante. Es decir, aquí hay toda una serie de elementos emocionales, si ustedes lo ven, de lo que es la práctica de las comunidades colaborativas en términos de escritura. Los proyectos de escritura pueden durar, por ejemplo, un semestre, digamos, es un buen término, y durante ese periodo los estudiantes van a tener la posibilidad, por ejemplo, de proponer su tesis de grado, de proponer un proyecto de práctica, de proponer una ponencia para un congreso. Mi experiencia es que eso es posible en un semestre, que los estudiantes puedan lograr esas metas. Bueno, sigamos entonces. En cuanto a los principios éticos, pasemos a la parte ética. Ya vimos un poco la parte emocional, ahora la parte ética. Es muy importante, y vamos a ver otros cuantos más, entender que la escritura es una actividad igual, no fundacional, ¿no? Nuevamente, que es un ejercicio solidario y que las personas
se resocializan como escritores o como escritoras. Esto es muy importante, y voy a insistir un poquito en eso, escritores o escritoras, porque me parece que en muchos casos, justamente por las lógicas de género que privilegiamos, tendemos a reconocer como escritores a los hombres, o tendemos a reconocer como especialistas a los hombres, o tendemos a reconocer a los hombres como autoridad, pero muchas veces es difícil que reconozcamos a las mujeres en esos roles. Y pues en las dinámicas universitarias contemporáneas, digamos, hay una responsabilidad ética de género, digamos. Noten ustedes que esa implicación es muy importante, ¿no es cierto? Sí, su punto es interesante, me parece que sí. De todas maneras, digamos, hemos relativizado mucho el fundamento en el sentido de que somos como nos narramos, o sea, no nos fundamos una sola vez, nos podemos fundar muchas. Y entonces en ese sentido, entrecomillamos lo fundacional, digamos, le quitamos un poquito la dureza a lo fundacional. Pero sí, es decir, digamos, la palabra funda el sujeto porque es narración, la metáfora es narrativa, en eso estoy de acuerdo. Pero esa fundación es una de tantas narrativas posibles que vamos a tener a lo largo de la historia, incluso personal, ¿sí? No digamos histórica, que por supuesto, ¿no? Tal vez que no sea única. Exacto. Pero sí, me parece que reconozco su punto, me parece bien. Bueno, sigamos. Entonces yo creo que los aspectos éticos son muy importantes. Por un lado, reconocer que se escribe tanto para mantener una membresía en una comunidad a la cual se pertenece, y para invitar a otros a ella, como para hacernos aceptables a una comunidad en la cual todavía no pertenecemos. Digamos, es también una dinámica, lo comunitario es una dinámica de reconocimiento y de aceptación, ¿no es cierto? No es, digamos, no es como que de suyo dentro, sino que hay toda una serie, digamos, ingresar a una comunidad en general es un acto ritual que implica el conocimiento de unas normas, el reconocimiento de una serie de procesos, y en ese sentido, pues, de alguna manera, estar dispuesto en cierta medida a legitimarlos y en cierta medida a retarlos o transformarlos, pero dentro de la misma lógica de las comunidades, ¿no es cierto? Por otro... No. El texto le da a uno la oportunidad de preguntar desde dónde habla usted. Claro, por supuesto. Empieza a aflorar precisamente la diversidad y el reconocimiento de ese lugar desde donde está hablando sobre el mismo tema. Sí, por supuesto, claro. No, y en ese sentido mantenemos esa conversación desplazada, ¿cierto?, que digamos genera un ejercicio muy valioso, es decir, de verdad que esto logra mantener esa pasión viva, permanente, y en ese sentido también la apreciación del otro en su producción, ¿no? Por otro lado, entonces, privilegiar criterios, digamos, en este proceso nos queda muy claro, o sea, es muy posible el privilegio de criterios muy claros y muy concretos: claridad, coherencia, hilación, solidez argumental, ¿cierto?, como criterios para juzgar la calidad de la escritura. Invitar a la gente a que no juzgue al otro, ¿no es cierto? Juzgar siempre el texto y nunca los autores. Eso también es una práctica que genera una forma de, digamos, muy saludable de conversación, que por cierto, digamos, para mí, yo considero es uno de los retos que tenemos como cultura. De cara al posconflicto, yo digo invitación a transformar las prácticas conversacionales, y para mí eso nos pone, pues, en un ámbito de la ética cotidiana, en un ámbito de la ética del cuidado, que yo creo que es muy importante, ¿no? Pero que fíjese, o sea, yo creo que con este tipo de práctica, que no requiere una tecnología desarrolladísima, sino que es una práctica que podemos realizar, podemos generar transformaciones muy sustantivas, ¿no? Bueno, eso es hasta aquí lo que tenía sobre este tema. Aquí están las referencias complementarias que yo quería compartirles.
No, y es que cuando hay desacuerdos, cuando hay definitivamente ha habido debate, o sea, para mí el asunto más preocupante es cuando realmente no se quiere conversar. Bueno, digamos, a mí me parece, y yo creo que volviendo también a la idea de las TICs, pues, o sea, yo creo que hay análisis de los efectos que tienen las TICs en la corporalidad cuando hay un uso excesivo, digamos, que implica que los muchachos no hacen deporte, no están en medios naturales y no interactúan directamente con casi nadie, que es un asunto que deberíamos invitar a que no suceda. No que no se usen las tecnologías, pero sí que tengan unos efectos nocivos, incluso sobre la tonicidad muscular, porque se ha investigado que cuando los estudiantes pasan demasiadas horas frente al computador, la tonicidad muscular se va transformando de una manera nociva. De forma que, digamos, es posible que también tengamos que trabajar sobre la corporalidad, digamos, y además de eso sobre sorprender a los estudiantes. Por ejemplo, como si mi clase es de sociales o como que no se me ocurre que yo pueda hacer cuestiones muy sencillas, pero también importantes sobre la corporalidad, sobre el movimiento, sobre el contacto, digamos, con el contacto visual con los otros, ayudar a hacer ejercicios de mirar, no sé, si ustedes han hecho alguna vez un ejercicio. Si quieren ahorita, antes de que cerremos, podríamos hacerlo, es movernos en este espacio, empezar a caminar cada quien por donde quiera, pero con el compromiso de, con cada persona que se encuentre, mirarlo a los ojos y seguir caminando de manera que podamos ver a muchas personas y mirar a muchas personas. Digamos, ese es un ejercicio de cuerpo. Hay muchos ejercicios de corporalidad que es importante hacer, sencillos, simplemente como de aceptar que el cuerpo existe, que usted tiene un cuerpo y que usted puede hacer algo con él, mirar al otro, darle un abrazo, en fin, cosas de ese estilo que son muy importantes. Por un lado. Por el otro lado, también en ese sentido, ¿cómo decirlo? Reconocer al otro de distintas maneras, eso también es un elemento importante. Y en ese sentido, mirar, digamos, evaluar qué efecto tiene en términos de que las personas conversen, ¿no es cierto? Hacer ejercicios de escucha, hacer ejercicios de escucha, de escucha activa, o sea, sobre todo en dinámicas que, muchas gracias, yo no puedo comer mucho azúcar, así que gracias, le agradezco mucho. Más bien si hay tinto, yo le recibo un tinto. Entonces, digamos, hacer trabajos de escucha activa. Ahora, una cosa que es muy importante es que, sobre todo en estos ejercicios de escritura, una cosa que es importante es que, digamos, ¿cuál es el momento para proponer unas comunidades colaborativas de escritura? Eso tiene un momento, ¿no es cierto? De alguna manera hay que trabajar una temática dentro del curso o unas temáticas de forma que los estudiantes ya tengan un escenario en donde elegir qué es lo que les interesa y sobre qué quisieran investigar y escribir, ¿cierto? O sea, no es al comienzo del curso. Digamos, lo que yo creo que uno tiene que, o por lo menos lo que yo hago es anunciarles que en un momento dado del curso hacia, digamos, la tercera parte del curso, por ejemplo, si lo dividimos en 3 partes, la tercera parte sea el taller de escritura, uno puede decirles, hacia la tercera parte, usted va a tener que elegir una pregunta dentro de un tema de su interés, dentro de los temas que hemos tratado en el curso, de manera que ya haya un campo de conocimiento y no sea, digamos, desde la ignorancia que nos vamos a poner a escribir. Para eso hay otras estrategias. El seminario, por ejemplo, si no conocemos nada del currículo, pues entonces nos vamos a dedicar primero en seminario a hacer unas lecturas que entonces luego nos permitan hacer una propuesta de escritura, por decir algo, ¿cierto? ¿Sí? De acuerdo.
Mire, volviendo, ya te doy la palabra, volviendo a eso, me parece muy importante, o sea, los estudiantes que definitivamente no se toman en serio el ejercicio, la propuesta y terminan simplemente cada quien escribiendo algo en su casa y luego pegando, pues es un desastre lo que resulta, o sea, un absoluto desastre, y uno, digamos, puede decírselos desde el comienzo, esta no es la idea, ¿cierto? Y motivar, digamos, al máximo para que las personas encuentren un tema apasionante. O sea, para mí esa es la clave, ¿no? Y además motivarlos mucho con que esto puede dar origen a su tesis de grado, a un proyecto de práctica, a una ponencia para un congreso, es decir, tantas posibilidades que hacen, digamos, estimulantes que conduzcan a que el texto salga del mero ejercicio de clase y se convierta obviamente en un reto para mejorar la calidad. Ahora, como en todo, no funciona en el 100% de los casos, o sea, es así, no siempre vamos a lograr apasionar al 100% de nuestros estudiantes. Yo no sé con qué porcentaje cada uno de ustedes se sienta satisfecho, pero pienso que pues hay que ponerlo, ¿no? Una meta, ¿cierto? No, y digamos, una comunidad de escritura es una comunidad que se configura para dar lugar a un proceso. Es decir, escribir siempre será un proceso. Y no empezamos con el texto final, sino que es un asunto progresivo, y por eso la importancia de ser mutuamente lectores, aprender a hacer ese ejercicio, y por otro lado, en ese ejercicio de lector, identificar las conexiones débiles. O sea, aprender a ser lector que contribuya a la mejora del texto de otro, digamos. Por lo tanto, digamos, esa es la idea de una comunidad. Y en ese sentido, digamos, creo que también hay que ayudar a los estudiantes a que se apropien mucho de la idea de lo que significa una comunidad, o sea, la implicación ética, la implicación emocional, la implicación académica, de manera que en efecto puedan desarrollar esta idea de la comunidad y no meramente una simulación empobrecida de lo que se está sugiriendo, ¿no es cierto? Sin duda, y el construccionismo ha hecho un gran trabajo y en concreto la perspectiva apreciativa, que es uno de los desarrollos, digamos, del construccionismo, tiene todo un trabajo sobre el liderazgo colaborativo, o sea, también la idea de que el liderazgo no está centrado en personas, sí, sino que, digamos, que el liderazgo sea organizacional, por ejemplo, es una cosa muy importante. O sea, cómo generamos liderazgos que son en ese sentido colaborativos, colectivos. O sea, son las organizaciones las que son líderes, no las personas líderes dentro de las organizaciones, ¿no? Que es una concepción muy jerarquizada también, igualmente, ¿no? Claro, muy interesante. Es decir, bueno, yo diría que voy a ir cerrando, ¿sí? Antes, para que tengan ustedes la oportunidad también, si quieren, de hacer sugerencias y comentarios sobre el día, y simplemente señalarles que yo creo que este es un abrebocas a un tema que es realmente no solamente amplio y rico, sino que además de eso ofrece una serie de posibilidades, tanto de desarrollo práctico como de investigación en este campo, que es sumamente fecundo y al cual pues yo los invito como a ir más adelante, profundizar más para encontrar ahí muchas posibilidades. Les agradezco mucho su participación, su asistencia y su invitación. ¿Cómo? La siguiente, por favor. Sí, mire, ahí están, digamos, estas son 3 referencias claves, pero 2 que no están en el programa, ¿sí? La referencia en cuanto a, digamos, aprendizaje colaborativo en la educación superior, que es el trabajo de Brophy, y la de Slavin, que es un trabajo muy bonito sobre aprendizaje cooperativo para la escuela primaria, muy interesante. No, principalmente en cuanto a la diferencia del construccionismo y el constructivismo, básicamente tiene que ver con el interés sobre la mente individual y la conciencia. Sí, en el caso del constructivismo hay un interés sobre la mente individual, y mientras que en el otro caso, en el caso del socioconstruccionismo, hay mucho más interés
en la interacción y mirar en la construcción social o en la interacción del significado. En últimas, inclusive el construccionismo social lo que señala es que el significado, digamos, tenemos procesos de conversación que están en el lado del individuo cuando nosotros tenemos procesos personales, ¿cierto? Pero lo que hacemos son diálogos en ese sentido, personales. Para mí esa es la gran diferencia, aunque hay muchos acuerdos en cuanto a, digamos, las prácticas de partir de sin embargo, de partir del conocimiento previo o cosas de ese estilo, yo no pues, o sea, estoy totalmente de acuerdo. Lo que yo sí creo es que el conocimiento previo significa o montar el asunto sobre una experiencia, porque esa puede ser otra alternativa, o en todo caso hacer una lectura, tener lecturas antes del encuentro, porque es muy difícil de otra manera, ¿no es cierto? Bueno, no sé, para mí sería eso, sí, porque, bueno, no sé qué más.